Hola amigos. Zeynep conduce el coche hacia Halil. Sin embargo, cuando fallan los frenos, conduce el coche hacia el bosque. Apenas aguanta. Halil lo carga a la espalda y lo lleva a casa. También cierra la puerta. Hice el trato por mi hermano. La deuda de Halil Merve fue saldada. Dice que la esposa de Halil no necesita a nadie. Por otro lado, la madre de Eren, que se entera de que él se va a casar, no puede superar el shock de lo que ve. Eren dice que amo a Selma. Su madre Besik Kermen Meltem preparó la ropa de invierno con sus propias manos. Él dice, ¿qué diré ahora? Él pregunta, la madre de Eren me besará la mano. Cuando Eren se levanta de él, le dice, ven y yo cuidaré de ti. Selma le pregunta a Eren, ¿qué dijo tu madre? Eren dice que mi madre estaba muy molesta porque no sabía de la boda. De lo contrario, dice, estoy seguro de que te querrá mucho. Zeynep fue encerrada en la casa donde estaba con Halil. Pide ayuda al tío Hassan, que pasa por allí. Mientras tanto, Halil también regresa a casa. Lleva a Selma con su madre para besarle la mano. Selma le da la bienvenida, señora Kimet. Dice que dirás madre. La señora Kimet intenta descubrir quién es Selma. Halil le dice a Zeynep que no pedirás ayuda a nadie más que a mí. Luego le dice a Zeynep, avísame cuando la comida esté lista. Zeynep dice que tiene que hacer lo que dice Halil para salir del cautiverio. La señora Kimet empuja a Selma tan fuerte como puede. Vamos, tengo hambre. Ven, no te sientes frente a mí con este traje, dice. Dice que te cambies de ropa. Zeynep, está claro que ser impulsivo no ayudará. Dice que tengo que calmarme. Halil se acerca a él. Él lo observa. Halil pregunta qué hay para cenar. Zeynep se convence a sí misma de calmarse. Dice que hizo pasta con carne picada y ensalada. Halil pregunta, ¿hay algo más? Zeynep prepara la comida y la sirve. Cuando Zeynep está a punto de irse, Halil dice que ponga otro plato. Zeynep dice que deberían sentarse juntos a la mesa a la hora de cenar, ¿verdad? Halil asiente con la cabeza. Zeynep se sienta a la mesa. Dice que me dejen, que la gente en casa sentirá mucha curiosidad por nosotros. Dice que la gente en casa estaba muy feliz porque pensaban que estábamos en nuestra luna de miel. Mientras tanto, suena la puerta. Mientras Halil intenta abrir la puerta, Zeynep hace planes para escapar. Es Cemil. Dice que traje la ropa de la señora Zeynep. Halil habla de los daños sufridos por el coche. Le añade a Cemil que todo debería quedar entre nosotros. Cemil dice que por supuesto. Eren intenta por todos los medios estar a solas con Selma. La señora Kimet intenta por todos los medios no dejarlos solos. Selma intenta encontrar la manera de hacerlo de la misma manera. Por otro lado, Zeynep lava los platos. Mientras intenta desabrocharse el cinturón del delantal, llega Halil. Dice que me lo dejes a mí. Aunque Zeynep dice que puede manejarlo, Halil no lo permite. Se quita el delantal como una obra de arte. Cuando Zeynep dice gracias, vuelven a establecer contacto visual. Su voz interior dice, a medida que me alejo de ti, te golpeo. Halil dice que le pongamos hielo para que no tengas excusas mientras preparas el desayuno por la mañana. Dice que no tengas miedo, aunque se me rompa la muñeca, te prepararé la cena y el desayuno. Halil dice que no seas testarudo, siéntate aquí. Mientras Halil aplica hielo, sus ojos miran a los ojos de Zeynep. Zeynep, que evita el contacto visual, dice que el alivio del dolor será suficiente. Songul quiere hacer daño a Zeynep y Selma. Sin embargo, Tulay dice que cualquiera que sea madre me entenderá bien. Songul recuerda el momento en que supo que ya no podía tener un bebé. Luego dice que mis sobrinos son mis hijos. Zeynep prepara café para Halil. Sin embargo, le pone pastillas para dormir. Planea poner a dormir a Halil y huir de casa. Sin embargo, Halil se da cuenta de que Zeynep oculta algo. Tulay y Merve toman café con Nian. Sale de casa dando las buenas noches. La señora Tulay, que tiene una respuesta para cada palabra de Songul, sabe cómo burlarla. Zeynep trae los cafés. Halil pide agua. Zeynep dice que lo olvidé. Dice que déjame traerlo ahora mismo. Mientras tanto, las cafeterías Halil cambian.
Mientras Zeynep va a cazar, ella caza. Selma nunca había imaginado así su primera noche. Eren también es consciente de esto. Eren dice, ¿qué pasa? Selma dice que tu madre casi me quita el vestido de novia. Eren dice que tuvimos un momento divertido que le contaremos a nuestros hijos. A Selma le gusta este enfoque. Se abrazan. Justo cuando se acercan, la señora Hikmet grita. Mantiene a Eren con él. Eren dice que estoy contigo. Le dice a Selma, ve, mi amor. La señora Hikmet lo mantiene con ella hasta la mañana. Toman café con Zeynep Alil. Cuando Alil no bebe, Zeynep le pregunta por qué no bebió usted. Alil encuentra fallas en el café. Pero Zeynep dice que está bien. Cuando Zeynep mira a Alil, Alil le pregunta, ¿qué estás mirando? Zeynep empieza a bostezar. Dice que tengo muchos recuerdos aquí. Zeynep se queda dormida. Cuando Alil Zeynep se queda dormido, dice que si hay un juego, Alil Frat lo ganará. Recuerda cómo cambiaba los cafés. Alil lleva a Zeynep a la cama. Después de acostar a Zeynep, sale de la habitación. Cuando Zeynep se despertó, ya era de mañana. Mientras Alil duerme en la sala de estar, Zeynep nota la chaqueta. Dice que puedo sacar la llave de la chaqueta y salir corriendo. Sin embargo, lo atrapan. Cuando Alil atrae a Zeynep, se vuelven muy cercanos. Alil dice buenos días. Zeynep pregunta, ¿no estás cansado de jugar conmigo? Tú eres quien interpreta a Alil, yo soy el ganador. Te dije. Dice que no volverás a engañarme. Cuando Selma abre los ojos, Eren no está allí. Selma pregunta, ¿le pasó algo a la preciosa madre? Él viene hacia ellos. Dice que nuestra primera noche mi marido la pasó en las rodillas de su madre y yo la pasé sola en nuestra habitación. La señora Zumrud llama a Zeynep. La señora Songul lo ve. Dice que los llamemos. Songul quiere así garantizar su regreso. Todavía no podía superar el enojo de Alil después del discurso. Dice que no puede ir a un lugar así. Alil entra en la habitación. Se da cuenta de que ella se ha escapado. Él dice que nunca te rindas de todos modos. Alil aparece de repente frente a él. Tu abuela llamó y dijo que te extrañaban. Dice que volveremos a casa. Pero primero te hace firmar un papel en blanco. Alil está siguiendo un nuevo plan. Cuando regresan a la mansión, la policía se lleva a Merve. Tanto Alil como Zeynep están muy sorprendidos. Se pregunta por qué está detenido. Zeynep regresa con Alil. ¿Dónde pagaste? Eres el peor mentiroso que he visto en mi vida. No olvides seguirnos y suscribirte para nuevos episodios. Cuídate. Adiós.